Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... En cuanto al contenido del discurso del presidente Abinader, inicio diciendo que no es verdad que el país esté cambiando hacia una especie de paraíso democrático, ético, soberano y socialmente justo. Nada se conserva estático. Todo va cambiando. A veces se modifican algunos aspectos, algunas maneras de gobernar y algunos contenidos. A veces para mejor, a veces para peor. Unas cosas para bien o para situarla más regular, podemos decir, y otras para mal o para peor. Esas mutaciones se combinan. Claro está, cuando no se trata de un cambio profundo, radical, revolucionario. Cuando se trata de un cambio, de una opción del sistema por otra opción del sistema. La República Dominicana no puede ser siempre la misma, aunque aquello de más de lo mismo tenga continuidad más o menos parcial, y aunque otras cosas sean nuevas o presenten nuevas modalidades. Casi siempre hay avances y retrocesos, y estos se combinan. Siempre unos y otros con determinadas limitaciones, que le imponen diferentes factores. Sobre este cambio del PRM por el PLD, Danilo por Abinader, dictadura constitucional morada por gobierno de los multimillonarios y nueva modalidad de amarrar todas las instituciones como dictadura, caudillismo presidencial y recolonización del país, hemos hablado mucho en este espacio Tiro al Blanco. Eduardo Estrella y Luis Abinader saben que a los honorables, como reiteradamente decían, que le dirigían la palabra en ese salón, que prácticamente conforman el poder constituido, no son honorables nada, la mayoría. Aquí los poderes del Estado no son independientes, ni lo eran ni lo son. Independientemente, mejor dicho, independiente, autónoma en gran medida, es la Procuradora General de la República y la Procuraduría que ella dirige. Ni siquiera lo es todo el Ministerio Público, como se reitera desde los discursos oficiales. Mucho menos el sistema de tribunales, menos aún el Congreso Nacional, que es casi igual al anterior, con algunos valores distintos. Los partidos son la misma porquería, incluido el PRM. El Poder Ejecutivo cambió. Danilo es como una expresión más condensada de la partidocracia con todos sus vicios. Abinader es una combinación del empresario metido político montado sobre un gobierno que le cedió previamente a los multimillonarios, a los capitalistas, a los vicini.
Bueno, ahí ustedes pueden comparar una y otra cosa, que dan por los dos lados cosas negativas. En cuanto a entreguismo, la cosa va muy mal, muy mal. Y nada más hay que ver lo que ha pasado alrededor de la política frente a Cuba, frente a Venezuela, frente a China, y el prechequeo gringo y la intervención programada para los aeropuertos, las privatizaciones, el endurecimiento del neoliberalismo. Cierto que hay una actitud gubernamental, no solo de la Procuraduría, gubernamental, favorable a golpear la impunidad del danilismo, pero subrayo, del danilismo. No es así respecto al lionelismo, a Lionel, a los empresarios corruptos, a los generales metidos hasta el tuétano en práctica de corrupción y protegidos por la impunidad. Pero además hay nueva corrupción, impune. Hay nueva corrupción y nuevas situaciones creadas que favorecen la corrupción, el tráfico de influencia, la impunidad. Y aquí se han mencionado muchos casos, pero algún recordatorio hay que hacer. Macarrulla, a cargo de la venta de las acciones del Estado, del Grupo Vicini, el Grupo Vicini casi vendiendo cosas a sí mismo del Estado. Pereira Roja con sus antecedentes de los Tucanos, Jorge Mera, abogado del Fantasma, los Vicini y las estafas al Estado protegidas, la Collentri, González Bunster, también con estafas protegidas, ahora son figuras muy vinculadas al presidente y a esta administración, la mafia de los combustibles simbolizada en Los Martí, en Coastal, compras y contrataciones amparadas en el estado de emergencia que están oscuras, publicidad sin ninguna transparencia. Lo del ministro de Salud no basta sustituirlo, es un caso de corrupción donde están involucrados él y otros ahí que no quieren llevar a procesos judiciales. No es verdad que pueda hablarse de un gobierno que ha enfrentado eficazmente la COVID-19. Muchos contagios, muchas muertes, muchas situaciones que afectan la salud de la gente pudieron evitarse. La ausencia de un plan, la actitud favorable sobre todo a ceder a los apetitos de la gran burguesía por la recuperación económica, casos tan graves como fue hacer causa común ya con informaciones muy consistentes para bloquear la ivermectina y otros remedios, la atadura con la OMS, el desprecio a la cooperación con Cuba y China. Todo eso lo hemos hablado, pero él se hace el chivo loco. Cierto, hay cambios positivos en el pueblo que condicionan a los gobernantes. República Dominicana es otra en cuanto a conciencia anticorrupción, en cuanto a conciencia de defensa del medio ambiente, en cuanto a conciencia de los derechos de la mujer, incluyendo el tema de las 3 causales. Es un gobierno, es un Estado bajo presión popular. Lo logrado no es obra de Abinader en esos capítulos. Las veces que ha tenido que recular tienen que ver más con el pueblo y su acumulado. Pero aún así, de esta pandemia y esta crisis económica, el pueblo sale más empobrecido,
los ricachones más protegidos, los ricos, una parte de ellos más ricos, la especulación a mil, más inflación, más muertes evitables, más enriquecimiento espurio de la ARS, financiamiento de la crisis a base de los fondos del pueblo y presentando entonces los programas como gratuidad. Nada es gratuito, eso está pagado con impuestos previamente, trabajo a distancia que precariza el salario, educación a distancia que tiene mucho de fracaso. Todo eso silenciado, como también todo lo relacionado con las intenciones a favor de Barrigol. Eso no es transparencia, eso se llama manipulación. Un país más endeudado, 5.500 millones de dólares en empréstito contraído por este gobierno, más feminicidios impunes, los 2.200 dominicanos y dominicanas incorporados al sistema de seguridad social es más un reparto de carnet que realmente una conquista plena, mientras la ARS se embolsillan en un año 5.000 millones de pesos. Y aquí me detengo. Prometo seguir en nuevas oportunidades con el rosario de promesas, donde abundan, como dijera un comentarista del discurso presidencial, los espejitos, los anuncios cargados de demagogia. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer